Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo como en cada en vivo desde Buenos Aires, Argentina, para llegar nuevamente a ustedes en otro día, en otra mañana, en esta mañana fría de agosto ya. Wow, ya entramos en agosto. Increíble que ya estemos agosto del 2025. La verdad que cada vez pasa más rápido el tiempo, o es la percepción que me da a mí, ¿no? Cada vez pasa más rápido el tiempo. Es increíble que ya en un par de meses, en unos pocos meses, ya estaremos entrando en el 2026, si el Señor así lo permite. Vamos a ver cómo termina este año. Un año que había sido muy anunciado en muchas cosas que yo personalmente, un año en el cual creí que iban a pasar determinadas cosas. Pero bueno, todavía el año, todavía faltan varios meses. Algunas cosas pasaron y otras no han pasado, pero todavía falta para que termine este año. Sabemos que las élites siempre están ahí a la acechanza, acechándonos para empujar la lanza, que nos aseste una sorpresa, un mal momento. Pero bueno, nosotros vivimos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, así que no podemos temer a nada, no podemos temer absolutamente a nada. Tenemos que tener siempre nuestra mirada puesta en Él, siempre, absolutamente, siempre nuestra mirada puesta en Jesús, y Él es el que se va a encargar absolutamente de todo lo que pueda llegar a pasar, a ocurrir o a venir. Bueno, vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre Proverbios, sobre esta miniserie que venimos ya haciendo desde hace un tiempo, que vengo haciendo salteados las enseñanzas, los videos sobre Proverbios, pero van quedando todos en el playlist de nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Así que bueno, hoy nos toca arrancar por el Proverbios 16. Ya hemos recorrido en las distintas enseñanzas que hemos hecho, hemos recorrido hasta el Proverbios 15. Hoy vamos a empezar por el Proverbios 16, donde dice: Proverbios sobre la vida y la conducta. Entonces, del hombre, empieza capítulo 1, versículo 1, perdón. Del hombre son las disposiciones del corazón, dice, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Esto te lleva automáticamente a Isaías 58, donde dice en el versículo 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son como mis caminos, dijo el Señor, donde dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Más o menos está en la misma línea de lo que dice el Proverbios. Versículo 3 dice: encomienda al Señor tus obras, dice. O sea, haz las obras que a Él le agradan, lo que Él demanda de ti, no lo que a ti se te da la gana. ¿Cuáles son las obras que le agradan al Señor? Obras de la fe, obras de caridad, obras de misericordia, obras de piedad, no obras de la ley, no obras religiosas. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados en la roca, que es Cristo. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominaciones al Señor todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune.
El Salmo 138 te lo dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. En Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo te explica que la verdad es según la piedad, que son sinónimos. Y si lees Salmos 119, David te explica que la justicia es la verdad también. O sea, al fin y al cabo son sinónimos. La justicia y la verdad y la piedad son sinónimos. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho, que es sinónimo de justicia. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios no son los caminos del hombre, como lo vimos recién en el versículo 2, cuando te llevé a Isaías 55. Ahí te lo dice claramente. Versículo 10. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son del Señor. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad. ¿A qué reyes? A los reyes justos. Porque con justicia será afirmado su trono, el trono del Rey de Reyes, el trono de Jesús, porque Él es el Rey justo. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. ¿Por qué? Porque son justos. Recto y justo son sinónimos. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría, o sea, adquirir el espíritu de la sabiduría, que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos, o sea, el camino de los justos, son sinónimos. ¿Quién es el justo? El que hace justicia. Como te dice Juan en 1 Juan 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El camino de los rectos, de los justos, se aparta del mal. Su vida guarda al que guarda su camino. ¿Qué camino? Camino de justicia. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. O sea, fíjate con quién vas a acompañarte. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. El sabio de corazón, ¿quién es el sabio de corazón? El justo, que son los perfectos de corazón, como la enseñanza que dice, los perfectos de corazón. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Vayan por favor, suscríbanse y activen la campanita, y ahí van a encontrar mucho material de distinta índole. El sabio de corazón, que es el justo, es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Versículo 22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. El entendimiento que te da el espíritu, que te da el espíritu de sabiduría, de la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee.
mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Como te dice Mateo 10, de gracia recibiste, de gracia dad. Versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. O sea, todo el capítulo, si prestas atención, habla de lo mismo, traza una comparación entre el camino del hombre y el camino de Dios. El camino que al hombre le parece correcto. Pero si no es el camino de Dios, el camino por el cual va el hombre, no es el camino correcto. ¿Y cuál es el camino de Dios? Camino de justicia, como lo hemos visto muchas veces. Incluso te lo hablé y te lo ratifiqué con muchas escrituras en la enseñanza El Camino Eterno. Ahí te lo hablé largamente. ¿Por qué el camino de Dios es un camino de justicia? Versículo 26. El alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso. ¿Dónde te habla el chismoso? Levítico 19, versículo 16, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Por qué? Porque cuando tú chismeas, cuando tú detractas, cuando tú hablas mal de tu hermano, de tu prójimo, lo estás asesinando en el espíritu. Porque no seas asesino delante de Dios solamente cuando le quitas la vida a alguien, en la parte física. Hay muchas maneras de quitarle la vida a un hermano en el espíritu. Y de eso hablé en la enseñanza Ciudad Derramadora de Sangre. Ahí te explico todas las maneras en las cuales delante de los ojos de Dios somos asesinos. Y acá tienes un ejemplo. Cuando tú chismeas, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Y cómo atento contra la vida de mi prójimo, hermano Osvaldo? Cuando chismeas, cuando hablas mal de tu hermano, cuando hablas mal de tu prójimo. Versículo 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. ¿Cuál es el camino no bueno? El camino que no es de Dios, el camino que no es de justicia. Lo bueno es lo justo. Miqueas 6:8 te lo dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Versículo 30. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. ¿Cuál es el camino de justicia? El camino de Dios, el camino eterno, que te lo dije hace un rato, la enseñanza que preparé, el camino eterno. Versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Recuerda que nuestro cuerpo es simbología, mejor dicho, la ciudad es simbología de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos mucha simbología, las ciudades, los árboles, mucha simbología. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Vamos a pasar ahora al Proverbios 17. Dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Está claro lo que dice.
El siervo prudente se enseñorea del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol, ¿qué es el crisol, hermano Osvaldo? Es un recipiente o cavidad interior en horno para fundir. El crisol para la plata y la hornaza, que era un horno pequeño, y la hornaza para el horno, pero el Señor prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. ¿Cuál es la lengua detractora? El chismoso que te habla Levítico 19, que leímos recién. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Presta atención a lo que está diciendo acá. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. La palabra escarnece, nos vamos a la políglota o a la concordancia Strong. Es la palabra hebrea 39-32, lavag, que significa ridiculizar, burlarse. Y la palabra afrenta es la palabra hebrea 27-78, charap. La palabra charap, que significa injuriar, blasfemar. Entonces, ¿qué te dice el versículo 5? El que se burla del pobre blasfema a su hacedor. Te repito, el que se burla del pobre, el que lo ignora, blasfema a su hacedor. Ten mucho cuidado, porque dice la Escritura que el pobre clamará a Dios, clamará al Señor, por el que se burló de él, por el que lo ignoró. Y la sangre de el menesteroso estará sobre tu cabeza. Ten cuidado. Ten cuidado en no enfocarte solamente de privarte de no hacer cosas malas. Porque Santiago te dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Las religiones te enseñan eso. Te enseñan en lo que no tienes que hacer. Pero nunca se enfocan en lo que sí debes hacer. En las obras de la fe, en las obras de caridad, en las obras de justicia, las obras de piedad, las obras de misericordia. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. El que se burla del otro, el que solamente se ocupa de él mismo, nada más. Versículo 6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Lo que vemos hoy. El que cubre la falta busca amistad. ¿De qué está hablando? Cubrir la falta, cubrir al desnudo, como te dice la palabra, cubrir al desnudo en lo físico, pero también en lo espiritual. Recuerda que la Escritura tiene un lado físico y un lado espiritual. Mas el que la divulga aparta al amigo. Otra vez vemos al chismoso, que ya mencionamos varias veces. Versículo 10. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será entendido contra él. Versículo 12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. ¿Qué es un fatuo, hermano Osvaldo? Un necio, un insensato. Versículo 13. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Ten cuidado como pagas. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas.
Deja pues la contienda antes que se enrede. Hay personas que les encanta contender todo el tiempo por cualquier estupidez. Versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? No hace falta que te explique lo que está diciendo. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Se me viene a la mente Job 29. En el versículo 1 de Job 29, Job es de la única persona que Dios atestigua en las Escrituras que era perfecto. Y en el capítulo 29, cuando lees el capítulo 29, entiendes por qué para Dios Job era perfecto. Porque Job era justo. Lee Job 29. Es un capítulo hermoso. Hermoso. Y acá, el versículo 17 que te acabo de leer. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Job era lo que hacía. Job era marido para la viuda, era amigo para el que estaba solo, era rueda de auxilio para el que necesitaba. Se convertía en lo que necesitara el otro. Eso era Job. Y por eso Dios atestigua que era perfecto. Job era un justo. Versículo 18. El hombre falto de entendimiento presta finanzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Ten cuidado con las puertas que abres en tu vida. Ten cuidado. Versículo 20. El perverso de corazón nunca hallará el bien. Y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Revolver con su lengua, como serpiente, como serpento. ¿Se acuerdan cuando les expliqué lo de serpento? Acá está hablando del chismoso también. También está hablando del chismoso. Que te lo hablé desde el comienzo del video, llevándote a Levítico 19, versículo 16. El chismoso, sin saberlo, atenta contra la vida de su prójimo. Atenta contra la vida de su hermano. Versículo 21. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. ¿Cuántos son los que intentan pervertir la justicia? Y pervertirla de muchas maneras. Por ejemplo, Pablo te lo menciona en 1 Timoteo 6, cuando te dice los que toman la piedad como fuente de ganancia. Esos son unos que pervierten la senda de justicia. Y también está el que te dice, no hace falta hacer obras porque no somos salvos por obras. Esos son los otros que pervierten la senda de la justicia. Como dice Pablo, sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. Los que te dicen, no es necesario hacer obras porque no somos salvos por obras. Mitad verdad y mitad mentira, como siempre. No han leído 1 de Juan 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. Entonces, ¿para qué haces buenas obras? Obras de justicia, obras de caridad, obras de piedad. ¿Para ser salvos? No. Precisamente porque ya eres salvo. Porque ya tienes el Espíritu de Cristo morando dentro. Es que manifiestas quién eres. Y como manifiestas quién eres,
por medio de la justicia, por medio del camino de Dios, es que el Señor te recompensará con galardones, como te lo dice en la Escritura varias veces. Por ejemplo, en Romanos 14, versículo 12. No haces obras para ser salvo. Simplemente manifiestas quién eres. Nada más. Juan te lo dijo muy claro. Versículo 24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría que te da el Espíritu, que solo el Espíritu te la da. Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. ¿Cuál es el extremo de la tierra? ¿O no nos enseñaron que vivimos en un mundo que es una pelota? ¿Cuál es el extremo de una pelota? ¿Se acuerdan la saga que hice? El doble video. Raquilla, cuando ahí hablé sobre la cosmología de la Tierra. Linda enseñanza. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Vayan, por favor. Les pido que se suscriban y activen la campanita. Y ahí tienen mucho material para disfrutar, para aprender, para escuchar. Versículo 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amarga a la que lo dio a luz, a su madre. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. O sea, que hacen lo justo, que hacen justicia. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. O sea, ¿qué te está diciendo? Habla, pero con prudencia. No hables por hablar. Vamos a Proverbios 18. Comienza, versículo 1. Su deseo busca el que se desvía y se entromete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia. ¿Cuál es la inteligencia? Inteligencia de la ciencia de Dios. Esa es la verdadera inteligencia. Sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio. O sea, el impío menosprecia porque es soberbio. En su soberbia, él es menos que yo, son menos que yo soy más. El que se cree más que el resto. Ese es el soberbio. Una de las causas por las cuales fueron destruidas Sodoma y Gomorra, que te lo hablé muchas veces. Ezequiel 16:49 te cuenta las verdaderas causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio. El impío menosprecia porque es soberbio. Y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. O sea, está hablando del arroyo de aguas vivas. Como te dice Amos 5, dice, pero corre el juicio como las aguas. No como un chorrito de agua, corre el juicio como las aguas y la justicia como un impetuoso arroyo. No como una gotita de agua, como un impetuoso arroyo. La justicia, que es el camino de Dios, que es la ley de Dios, la verdadera ley de Dios. La ley que ha sido olvidada, que ha sido escondida. Todo sinónimo de manantial de aguas vivas, que es el Espíritu, por supuesto. Versículo 5. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio
es quebranto para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, una y otra vez el chismoso, igual que Levítico 19, una y otra vez, y penetran hasta las entrañas. Las palabras con malicia, las palabras que vienen acompañadas de chisme, de detracción. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Y tengo una enseñanza hecha que en algún momento la voy a dar, va a ser en 3 partes, titulada La Torre, que está sacada de un apócrifo. Una muy linda enseñanza, pero va a ser en 3 partes porque es hermosa esa enseñanza, hermosa. En algún momento la voy a dar. Versículo 11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Lo mismo que te dice Proverbios 11, te dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. ¿Mas qué librará de la muerte? Te dice Proverbios 11, te dice Salomón, el hombre más sabio que existió en esta planicie que vivimos, en este valle de la decisión, que ya te hablaré en otra enseñanza sobre el valle de la decisión. ¿Qué es lo que te librará de la muerte? La justicia. Versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. El que responde palabras antes de oír, le es fatuidad, o sea, le es necedad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? En la esta parte dice, ¿quién soportará al ánimo angustiado? Si te vas a la King James, dice, pero el espíritu herido, ¿quién lo puede soportar? Parecido, pero no es lo mismo. Versículo 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que te da el espíritu. Y el oído de los sabios, el oído de los justos, busca la ciencia, o sea, busca la inteligencia. Versículo 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino. La dádiva del hombre, la generosidad del hombre, la caridad del hombre, la justicia del hombre, le ensancha el camino. ¿Qué camino, hermano Osvaldo? El camino angosto por el cual debe transitar. Porque el camino angosto es el camino de justicia. Es el que nadie quiere transitar. Nadie quiere andar por ese camino. Nadie quiere despojarse de lo que tiene para darle al que necesita. Nadie. Nadie. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que te habla Santiago, de la lengua. De una misma boca, una misma lengua, no pueden salir palabras santas y palabras corrompidas.
De una misma fuente no puede producir agua dulce y agua salada. Y el que la ama comerá de sus frutos. Versículo 22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. No solamente el rico responde durezas. El que es pobre y tiene un poquito más, se copia del rico, se calca del rico y desprecia al que es más pobre que él. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Pasemos a Proverbios 19. Dice: mejor es el pobre que camina en integridad, o sea, que camina en justicia, que camina en piedad, que camina en caridad, que camina en misericordia, que el de labios perversos y fatuos. El alma sin ciencia, y recuerda que la inteligencia, la ciencia es la inteligencia que te da el espíritu. La ciencia no tiene nada que ver con la ciencia de este mundo. La ciencia de la cual habla la Escritura es la inteligencia que viene del espíritu. El alma sin ciencia no es buena. ¿Por qué? Porque no es un alma que no ha sido reconciliada. Ya te hablé muchas veces de eso. El alma no es un alma que ha sido reconciliada con el espíritu. Te lo hablé muchas veces en Hebreos, Efesios 2. Tengo una enseñanza derribando la pared intermedia. Te recuerdo, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube. Por favor, ve, suscríbete, activa la campanita. Ahí hay una enseñanza que se llama derribando la pared intermedia. Y ahí te describo y te explico largamente la reconciliación entre el alma y nuestro espíritu. Cuando nacemos de nuevo, cuando el Señor nos provoca la circuncisión del corazón. Ahí te lo explico largamente en esa enseñanza que está en nuestro canal de YouTube, que está acá arriba el link, Camino de Justicia. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino. El hombre insensato hace de su existencia un camino de impiedad. El camino que a él se le ocurre que está bien. Como te lo leí en Isaías 55. Y luego contra el Señor se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Claro, no tienen que sacarle. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Como te habla Jeremías 6, una de las 7 cosas que aborrece el Señor. ¿Cuál es una de las 7 cosas que aborrece el Señor? Según Jeremías 6. Te lo leí recién. El testigo falso que habla mentiras. Versículo 6. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. ¿Cuánto más sus amigos se alejarán de él? Lo mismo que te dije, no tienen que sacarle, no lo pueden usar. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Lo mismo que te dije recién, Jeremías 6. No conviene del Señor de los príncipes. Perdón, al siervo ser Señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Por qué?
A nadie le gusta pasar por alto la ofensa. Todo el mundo quiere reaccionar y sí, hijo de tu buena madre, vas a ver. Mía es la venganza, dijo el Señor. Yo pagaré, yo daré el pago. ¿Qué te dice Pablo en 1 Corintios 6? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero nadie quiere eso, ¿verdad? Todo el mundo quiere hacer justicia por mano propia. La justicia que te enseña el mundo, por supuesto. Versículo 12. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey. Del león de Judá, no del el león rugiente que anda devorando, que anda buscando a quien devorar. Y su favor como el rocío sobre la hierba. Así de vasto es su misericordia. Versículo 13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continúa las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas del Señor la mujer prudente. La pereza hace caer en sueño profundo, y el alma negligente padecerá hambre. El alma negligente padecerá hambre. El alma, como ya te dije, que no ha sido reconciliada. De eso habla la palabra cuando dice, el alma que pecare, toda esa morirá. El alma que pecare, esa alma morirá. Como me dijo esa frase una vez una testigo de Jehová. Pero, ¿qué alma? El alma que pecare morirá. ¿A qué se refería? Al alma que no ha sido reconciliada. Porque dice la Escritura que primero éramos alma viviente y después espíritu vivificante. Porque nuestra alma se reconcilia con el Espíritu por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Cristo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, cuando somos reconciliados en Cristo, ya no somos alma viviente, somos espíritu vivificante. Y eso es lo que no entienden, lo que dice, el alma que pecare, esa alma morirá. Como si hubiera alguien que no peca. Pero bueno, hay muchos que creen que pudieron vencer el pecado por sus propios medios. Si lo hubiera sabido Jesús, no hubiera tenido necesidad de morir en el madero, de entregar su vida en el madero. Versículo 15. La pereza hace caer en sueño profundo, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. ¿De qué mandamiento está hablando? Pero, hermano Osvaldo, ¿no eran 10 los mandamientos? Acá te dice el que guarda el mandamiento. ¿De qué mandamiento está hablando? El mandamiento eterno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento eterno que resume toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Que resume la ley de Moisés? No, la ley eterna, la ley de Dios, la ley de la justicia, la ley de Isaías 58, la ley de Isaías 1. Mas el que menosprecia sus caminos morirá. El que menosprecia su mandamiento, el que menosprecia su camino, el que menosprecia su ley, el que menosprecia la sana doctrina, y muchas cosas más. En resumen, el que desprecia el ágape, el que desprecia la misericordia, la piedad, la caridad, la justicia. Versículo 17. Al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar.
Grábate este versículo, grábatelo. Al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Y qué te dicen en las iglesias evangélicas? El que no diezma le roba a Dios. El que no diezma le roba a Dios. El que no le da al pobre le roba a Dios. ¿O estoy hablando mentiras? El que no diezma le roba a Dios. El que no le da al pobre le roba a Dios. Versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Lo mismo que te dice Proverbios 3, cuando dice, porque el Señor ama al que castiga, al que ama castiga, dice, como el padre al hijo a quien quiere. Totalmente opuesto a lo que vemos en el mundo de hoy. Hoy vemos que los hijos hacen lo que quieren. Hijos que le pegan a sus padres. Hijos pequeños que le pegan a sus padres. Es el mundo yéndose en rebelión contra Dios, descartando todo lo que viene de Dios. Versículo 19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección. O sea, no seas necio, no seas obstinado, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. O sea, ¿qué te está diciendo? No seas de corazón doble, como te habla Santiago también. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor del Señor es para vida, temor no de miedo, un temor reverente, de querer agradarlo, de querer hacer su voluntad, no temor de miedo. El temor del Señor es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio, o sea, acarrea deshonra. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar, de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, del justo juicio, del que hacen los justos. Y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad, que es en realidad inequidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Y vamos a ir con Proverbios 20. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Salomón nos habla del vino viejo. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Quién? El que carece de la ciencia de Dios, de la inteligencia que te da el Espíritu.
El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Y hay mucha simbología en este versículo. Recuerda que esta vida es el invierno. El siglo venidero será el verano. El que no siembre en invierno, el que no siembre en esta vida, no tendrá que cosechar en el verano, en la vida venidera. Pablo te lo dice bien claro en 2 Corintios 9, si mal no recuerdo. El que siembra escasamente, cosechará escasamente, pero el que siembra en abundancia, cosechará en abundancia. Por eso Jesús decía, afuera será el lloro y el crujir de dientes. El que esté afuera del núcleo, de los elegidos, de los que estén sentados con Jesús a su mesa. Versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, camina en su justicia el justo. Sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, en el trono para juzgar con justo juicio. Y lo de justo juicio también lo hablé. Les vuelvo a repetir, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube Camino de Justicia. Por favor, vayan, suscríbanse, activen la campanita. Ahí una de las enseñanzas que tengo ahí, que explico lo que es juzgar con justo juicio, es no juzguéis según las apariencias. Ahí te explico extensamente qué es juzgar con justo juicio, que no es lo que te cuentan las religiones, que creen que cada uno cree que él tiene un justo juicio, que él tiene un justo juicio para juzgar y para señalar con el dedo y para acusar de pecado al otro. Nada que ver, nada que ver. Versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Qué es lo que te vengo hablando? Te lo hablé recién. Nadie está limpio de pecado. Aparte, tú no puedes limpiarte de pecado por mérito propio. Es el Espíritu quien te limpia. Y que sigas pecando, porque hasta el día de nuestra muerte vamos a seguir pecando, nos vamos a seguir equivocando. No quiere decir que seas un pecador. ¿Cómo yo sé que alguien es un pecador? El que no ha nacido de nuevo. El que no tiene el Espíritu de Cristo morando dentro. Porque es el Espíritu el que te limpia. Aunque paradójicamente, aunque sigas pecando. Porque de hecho vas a seguir pecando. Te vas a seguir equivocando. Como te lo dice Jesús en Mateo 23, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿Quién es mayor? ¿El templo o el espíritu que santifica el templo? Versículo 10. Pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación al Señor. ¿De qué está hablando? De cuando tú engañas, de la deshonestidad hacia los demás. Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Si su conducta fuere limpia y recta, o sea, justa. Si hiciere lo bueno, como te lo dice Miqueas 6:8, que ya te lo dije. Versículo 12. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho el Señor. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba.
Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Lo mismo que ya hemos leído en capítulos anteriores, Proverbios 10, cuando te dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Versículo 16: quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, al hombre que no ha nacido de nuevo, la enseñanza mentirosa, la que se adapta mejor a su estilo de vida o a su religiosidad. Pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Nuevamente hablando del chisme, lo mismo que Levítico 19:16, que ya te leí. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Y qué está queriendo decir, hermano Osvaldo? Su luz, su justicia. ¿No recibirá justicia del Señor? No recibirá luz de parte del Señor, porque luz es sinónimo de justicia. Y también te lo he explicado muchas veces. Versículo 21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al fin bendecidos. No digas: yo me vengaré. Espera al Señor y Él te salvará. Lo mismo que te hablé hoy al comienzo, Romanos 12. Pablo te lo dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira del Señor, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ya te lo leí, hoy mismo te lo dije. Y acá vuelve con lo mismo. Versículo 23. Abominación son al Señor las pesas falsas. Y la balanza falsa no es buena. El engaño, la hipocresía. Del Señor son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Versículo 26. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Solamente Él puede escudriñar lo profundo del corazón del hombre, no tú. Versículo 28. Misericordia y verdad. El título de esta enseñanza, misericordia y verdad, que según la piedad son sinónimos. Guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez, o sea, su sabiduría. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. El castigo purifica el corazón. Misericordia y verdad es una frase que se repite 12 veces en las Escrituras. Y recuerda que Pablo, como ya te lo dije muchas veces, en Tito capítulo 1, versículo 1 te dice que la verdad que según la piedad, te dice. De todas las veces que se repite, la que más me gusta es la que está en Salmos 89, que dice: juicio y justicia, o justicia y juicio, son el cimiento de tu trono, del trono del Señor, porque todo se basa
en la justicia, en el justo juicio. Es el cimiento del reino, del trono del Señor. Y te lo hablé en la enseñanza que te dije, la justicia lo es todo. En esa enseñanza te lo hablé. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Juicio, justicia, misericordia, verdad, todos sinónimos. Todos sinónimos. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el trono del Señor? Porque dice, juicio y justicia son el cimiento de tu trono. ¿Dónde está el trono del Señor? Dentro nuestro. Y ya te lo he explicado también. Entonces, nosotros somos el cimiento del trono del Señor. Porque nosotros somos su templo. Donde se ubica el trono y donde el Rey está sentado. Cuando el Espíritu de Cristo se sienta en su trono, en su templo. Por eso es que juicio y justicia deben ser el cimiento de nuestra vida. El camino, por si no lo entendiste todavía. O sea, misericordia y verdad son sinónimos, como también lo son también de piedad, obviamente, dependiendo del contexto, también de juicio, sinónimos también de caridad y de justicia. Así habla el Espíritu. Un poquito acá, un poquito allá, renglón sobre renglón, precepto sobre precepto. Bueno, vámonos a ir ahora como siempre, para ir terminando. Vamos a leer un poquito de apócrifos. Vamos a seguir con el libro de Jasar, el cual estábamos leyendo. Habíamos quedado, ya te digo dónde habíamos quedado en el capítulo 13. Habíamos leído hasta el versículo 15. Vamos del versículo 16, dice: y Nimrod huyó y regresó en vergüenza y desgracia a su tierra, y él estuvo bajo sujeción de Kedorlaomer por mucho tiempo. A ver que voy a hacer lo que me pide TikTok. Ahí está. Y Nimrod huyó y regresó en vergüenza y desgracia a su tierra, y él estuvo bajo sujeción de Kedorlaomer por mucho tiempo. Y Kedorlaomer regresó a su tierra y envió príncipes de su ejército a los reyes que vivían alrededor de él, a Archog, rey del Elazar, Tidal, rey de Goyim, e hizo un pacto con ellos, y ellos todos eran obedientes a su mandato. ¿De qué está hablando? De la batalla de los reyes, de Génesis. Versículo 17. Y fue en el año 15 de Abraham vivir en Canaán, que fue el año 70 de la vida de Abraham. El Señor se le apareció a Abraham en ese año y le dijo a él: yo soy el Señor quien te sacó de Ur para darte esta tierra por herencia. Ahora, por lo tanto, camina delante de mí y sé perfecto, o sea, sé justo, como ya te lo mostré de Job, y guarda mis mandamientos. ¿Los 10 mandamientos? No, por supuesto que no. Los mandamientos de justicia, que te expliqué tantas veces. Porque a ti y a tu cera yo daré esta tierra por herencia, desde el río Mirrachim hasta el gran río Éufrates. Y tú vendrás a tus padres en Shalom y en buena edad, y la cuarta generación regresará aquí a esta tierra y la heredará para siempre. Y Abraham edificó un altar e invocó el nombre del Señor, quien se había aparecido a él, y él trajo sacrificios sobre el altar
al Señor. En ese tiempo, Abraham regresó a Harán para ver a su padre y a su madre, y la casa de su padre. Y Abraham y su esposa, y todo lo que pertenecía a él, regresaron a Harán, y Abraham vivió en Harán 5 años. Claro, porque el itinerario, cuando él sale de Ur, él va a Harán, que ¿cómo se llamaba? Que, ¿te acuerdas que te conté que le pusieron Aram en honor al hermano de Abraham que murió en el horno de fuego a manos de Nimrod? Aram antes se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? La tengo en la punta de la lengua. Bueno, se me fue el nombre. Y Abraham se va a Canaán y después vuelve nuevamente a Aram. Y bueno, y a partir de la próxima enseñanza seguiremos viendo qué pasó cuando Abraham volvió a Aram y vivió 5 años, como dice acá. Así que bueno, hermanos, espero que haya sido de edificación esta enseñanza, que les haya sido de provecho, que les sirva. Esta enseñanza, como siempre, durante el transcurso del día va a quedar alojada en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, del cual siempre les pido que vayan, por favor, y se suscriban. En nuestro canal de YouTube, que está el link, Camino de Justicia. Sin más que decirles, mis hermanos, nos estaremos viendo en el próximo en vivo, en la próxima enseñanza. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta en la próxima enseñanza.